ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Les comento el mensaje o lo que hoy el Señor quería primero hablar a mi corazón y luego compartirles a ustedes. Se llama ser radical o religiosos. Sé que muchos nos hemos hecho esta pregunta cuando vemos a alguien que a nuestro, digamos, juicio está siendo como muy severo, como muy fuerte. Entonces, no, es una persona demasiado religiosa. Yo no quiero ser así, yo no quiero ser fanático, a veces decimos. Pero es algo de lo que el Señor hablaba a mi corazón y me estaba inquietando, y hablaba con mi esposo y hablaba en el grupo de alabanza, también toqué este tema. Y quise hoy que el Señor nos compartiera o expandiera un poco más este tema. Ser radical o religiosos. Radical, para entender bien el mensaje, quiero explicar de qué forma vamos a tomar la palabra radical y de qué forma vamos a tomar la palabra religioso. ¿Listo? Entonces, radical la vamos a tomar de forma como lo define el diccionario, que pertenece o es relativo a la raíz de algo, a lo fundamental de algo, al principio de algo. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a hablar en este mensaje de lo radical, entonces nos vamos a referir a eso fundamental, a esa raíz, a ese principio. También dice, para que lo entendamos un poco mejor, que como va desde la raíz, como va desde el principio, desde la base, entonces es algo que influye en su totalidad. ¿Listo? Lo radical entonces influye en la totalidad de algo, ya sea en la totalidad de un concepto, en la totalidad de una decisión, en la totalidad de un camino por seguir. En cualquier cosa se puede aplicar, pero lo vamos a tomar de esa forma. ¿Listo? También traje sinónimos para que podamos entender, para que sea un poco más claro a lo que me quiero hacer explicar. Dice que es también tajante, completo, extremado, riguroso, drástico y total. Esa es la palabra que quiero que se quede en nuestras mentes. Total. Algo radical, ya sea un cambio o ya sea una decisión, lo que les decía, aplicable a todo, es algo total. ¿Listo? Ahora, hay un mal contexto que nos han explicado de lo radical, ¿cierto? Cuando yo les dije radical, ¿qué se les vino a la mente? ¿Cómo dice por acá? De una, fuerte, sin variación. ¿Qué más? ¿Algo estricto? Sí. Resulta que tiene que ver, no está tan mal, porque estamos hablando de algo total y algo drástico, ¿cierto? Pero la sociedad también lo ha utilizado para decirlo como extremista, ¿cierto? Entonces, esa persona sí es radical, entonces nos han como que metido en la mente, esa persona sí es extremista o va exagerado, ¿cierto? Entonces ya digamos que se comienza a malinterpretar o se comienza a tergiversar esto de ser radical y ya lo tomamos como algo extremista o como algo exagerado, como algo fuera de lo que no debería ser, ¿cierto? También vemos un mal contexto donde le dicen sistemas políticos radicales. Entonces, ¿a qué hace referencia? A las dictaduras, ¿sí? ¿A qué más hacen referencia a veces estas palabras? A los grupos, no entendí por allá, a los grupos que son alzados en armas, a los grupos que son violentos, ¿cierto? Eso también le llaman grupos radicales políticos. Y resulta que no, o sea, esto como que nos envuelve en un contexto que no debería ser. Porque ese mal contexto o esa tergiversación de la palabra la traemos a la iglesia. Entonces, cuando alguien nos dice, no, es que hay que ser radicales en la iglesia, ya tenemos ese chip. No, eso es algo violento, o eso es algo exagerado, o eso es algo que no debería aplicarse. Yo no quiero ser así. Y resulta que sí.
que sí debemos ser radicales. Ya vamos a ver por qué. Cuando hablamos de un cambio radical, hablamos de un cambio desde la raíz, un cambio desde lo más básico, un cambio desde lo más profundo, que afecta la parte fundamental o el fundamento de una cosa o de una persona. Quiere decir que, como lo decíamos antes, lo afecta de manera total, ¿cierto? Ahora, ya vimos cómo queremos tomar esta palabra de radical y también ya vimos cómo se ha tergiversado y cómo se ha cambiado, ¿cierto? Cómo han de pronto malinterpretado esta palabra. Quiero que vayamos a 2 de Corintios 5:17 y vamos a ver que la palabra sí nos enseña a ser radicales, que la palabra sí nos invita a ser radicales en todo. En nuestra doctrina, en nuestros pensamientos, en el seguir a Cristo y también en nuestro nuevo nacimiento, que es el primer pasito para comenzar en los caminos del Señor. Este es un versículo muy conocido, creo que a muchos nos suena, porque lo vemos en las escuelas, lo aprendemos cuando recién entramos a la iglesia y quiero que lo leamos todos, ¿listo? Vamos a leerlo en la voz de 3, 1, 2 y 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Bueno, van a decir, pero aquí yo no veo la palabra radical, ¿cierto? Ahí no está en ninguna parte. No dice que cuando nacemos de nuevo tenemos que ser radicales. Pero yo les voy a contar que de alguna forma nos está diciendo que nuestro nuevo nacimiento tiene que ser radical, tiene que ser desde el fundamento, tiene que ser desde lo más profundo de nuestro corazón. Eso lo vemos en la palabra criatura, ahí donde dice en la segunda línea, nueva criatura. La palabra criatura en griego que ahí utilizan es katisis. No sé cómo se pronuncia. No sé si la K se pronuncia, no sé si no se pronuncia, pero así se escribe, la K y luego la palabra tisis, con una tilde en la primera I. Y esto quiere decir en el griego criatura o creación. ¿Listo? Entonces, cuando fue escrito este texto en el griego, o sea, cuando recién se escribió fue en el idioma griego y utilizaron esa palabra katisis para la parte de criatura. Ahora, ¿qué quiere decir esa palabra? Quiere decir el origen y la formación. O sea, desde lo más básico. Si lo ponemos en un contexto de una planta, puede ser la semilla, ¿cierto? Que es como lo más básico. Si lo ponemos en un contexto de ser humano, podría ser el acto donde se concibe a la persona, al feto, al bebé. Entonces hace referencia a esto, al origen, a la formación. Y si lo vemos entonces desde ese contexto, ya podemos entender que lo que está diciendo es que debemos ser nuevos desde eso más básico, desde eso más fundamento, desde eso la base que nos construye como tal, como personas, ¿cierto? Entonces ya vemos que aquí se está refiriendo, sí, que cuando nos hacemos un nuevo nacimiento o cuando nos entregamos a Cristo, ¿de qué forma debe ser? Radical, desde lo más básico, desde lo más fundamento. Entonces viene un nuevo pensamiento, viene una nueva nacionalidad, porque entonces nuestra nacionalidad viene siendo ¿de dónde? Celestial, muy bien. Vienen nuevas metas, ¿cierto? Cuando no conocíamos de Cristo, ¿cuál era nuestra meta? El dinero, tal vez para algunos muchas mujeres, o tal vez para mujeres muchos hombres, uno no sabe. Mucha ropa, ¿qué más puede ser una meta en el mundo? Diversión, casa, carro, beca, aquí como dicen el combo casa, carro, beca. Entonces, cuando venimos a Cristo también eso cambia, ¿cierto? Entonces, nuestra meta ahora va a ser ¿qué?
seguir a Cristo, ser más como Él, morir a nosotros, ser más santos, ¿cierto? Controlar nuestros pensamientos, nuestros deseos carnales. Entonces todo eso cambia. Un nuevo comportamiento, nuevas acciones, nuevas palabras. Muchas cosas cambian dentro de nosotros. Y aquí quiero que pensemos un poco. Tal vez todos aquí ya hemos nacido de nuevo, tal vez. Otros están en proceso de conocerlo y de tomar una decisión. Si todos hemos nacido de nuevo, quiero que nos preguntemos, ¿todo lo hemos cambiado? ¿Ese cambio ha sido radical desde nuestro fundamento, desde nuestra base? ¿Nuestras palabras cambiaron? ¿Nuestras acciones cambiaron? ¿Qué nos falta por cambiar? ¿Qué nos falta por hacer que ese cambio verdaderamente sea radical? Ahora, este cambio puede costar, puede doler, puede incomodar un poco. ¿Y saben por qué? Porque a veces nos aferramos a algo del mundo. Porque le decimos, Señor, sí, yo quiero estar contigo, me gusta estar bajo tu cobertura, quiero ser nueva persona, pero no quiero soltar la atención del mundo. A algunas mujeres nos pasa. Entonces, eso trasciende a que no cambiamos nuestra forma de vestir. Porque nos gusta la atención del mundo, nos gusta el... Nos gusta que aunque vayamos con nuestro esposo, nos echen la miradita. Y eso pasa. Entonces ya estamos entendiendo que todo eso tiene un trasfondo. Y te quiero preguntar a ti, ¿qué no has soltado del mundo? Porque estás aquí mirando a Cristo, pero tienes algo aferrado. Y sé que cada uno de nosotros tenemos algo. Nuestro carácter. Venimos a Cristo, cambiamos tal vez nuestras palabras, cambiamos nuestras acciones, pero no soltamos nuestro carácter. Y es que yo nací así y me quedo así. Y entonces no nos dejamos decir nada. Y con eso yo he luchado mucho, les confieso, porque tengo una personalidad como fuerte, como muy dominante. Y tal vez para ustedes sea otra cosa, no sé. También esto de las redes. Las redes nos contaminan muchísimo, muchísimo. Yo les invito a que cierren Facebook por un mes, por 15 días. Ven cómo sentirán que se van a sentir libres. Porque no tenemos eso de que suena el celular y ¿qué pasó? O que a veces estamos viendo videos de animalitos o de lo que nos gusta y salió algo y nos contaminó. Entonces, quiero preguntarles, ¿qué no hemos soltado del mundo? ¿Qué ha impedido que ese cambio en nosotros no haya sido radical? Ahora, les tengo una buena noticia. El cambio no es instantáneo, porque ustedes van a decir, no, pero es que de aquí a que yo cambie, no, y sea, mejor dicho, es que tengo que ser santo, eso está como difícil. Y la palabra nos enseña, no es instantáneo, pero sí debe ser progresivo. Tú no te puedes estancar en un proceso, tú no puedes acomodarte. Cuando uno se acomoda en un proceso o en una etapa, está mal. Cuando te sientas cómodo, evalúate, porque estás mal. Eso lo vemos en Colosenses 3, 5 al 11. A mí me gusta hacer como pausas activas porque yo sé que a uno le pega duro el sueño. Entonces les invito por favor que levantemos nuestros bracitos. Eso, nos desperecemos. Todo sueño y pereza afuera. Eso, movamos nuestras manitos, el cuello. Eso nos ayuda como a que mi voz no sea tan arrulladora. ¿Listo? Entonces vamos a leer Colosenses 3, del 5 al 11. ¿Listo? Y dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos
y avaricia, que es idolatría. Ustedes el versículo 6, por favor. Versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis, en nuestro viejo hombre, ¿cierto? En otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Versículo 8. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10, ¿ustedes? Y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 11, todos juntos, por favor. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Este versículo 11 es la meta, ¿cierto? Cuando ya Cristo está en nosotros y se convierte a ser el todo. Eso es lo que nosotros tenemos la meta. Pero lo que me quiero concentrar es el versículo 10. Por favor, ¿me ayudas con el versículo 10? Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿se va qué? Nuevamente, ¿se va qué? Renovando hasta que el conocimiento pleno, hasta el conocimiento pleno, y ahí sigue lo que comentábamos en el versículo 11. Entonces, este renovando nos dice que sí es como un proceso que va en continuo, ¿cierto? Ahí no dice que de una sola ya el viejo hombre murió y nosotros, mejor dicho, ya somos santos y Cristo es el todo en nosotros. Sino ahí nos dice y nos enseña que eso se va renovando, que es un proceso, ¿cierto? Ahora, vamos a ver Mateo 19. Vamos a leer el versículo 16, por favor. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Versículo 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Versículo 18. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, bueno, Señor, entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y quiero que pongamos mucha atención a este versículo. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer,
o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Por qué leímos esta historia nuevamente? ¿Se acuerdan que el pastor la tomó hace 8 días? Habló sobre el joven rico. Yo quería leerles nuevamente esta historia para traerles un contexto. ¿Qué estaba pasando? No me gusta mucho tomar versículos sin contexto. Entonces estaba pasando esa historia, pero en el que quiero que nos concentremos es en el versículo 29. Dice que el que haya dejado, ¿qué? Casas, hermanos, hermanas, padre, madre, familia. Bueno, esto representa todo lo que de pronto nosotros tendremos que dejar para tener un cambio radical. Ahora, yo te hice una pregunta. ¿Qué es lo que está escogido del mundo, cierto? Creo que de pronto nos evaluamos, o quise eso, que cada uno se evaluara. Ahora, junto con esa pregunta, te digo, te comento o te pregunto nuevamente, ¿qué tienes que dejar para que tú sueltes eso? Es difícil. Aquí habla sobre todo. A veces hay que dejar personas allegadas. No quiere decir que abandones tus padres porque sí, porque voy a la iglesia 7/7, o que abandones tu familia porque vas a estar aquí sirviendo desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. No, eso no quiere decir. Quiere decir que tal vez vas a dejar de compartir con ellos ambientes que no son tan sanos para ti. Tal vez que ellos van a ir contra ti, tú tendrás que callar y dejar tu carácter o tu relación, ¿cierto? Hay amigos que fueron de toda la vida, pero no traen cosas buenas para nosotros cuando entendemos, ¿cierto? Cuando entendemos el contexto. Entonces tendrás también que dejar esas amistades. Tendrás que pedirle al Señor que te dé sabiduría para compartirles a ellos de Cristo y no seguir con ellos haciendo esas cosas, ¿cierto? Entonces vemos que sí es doloroso, que puede costar y que el mismo Señor lo dice, pero ahí está de una vez la recompensa. Dice, recibirás 100 veces más. Y esto no lo tomen en dinero. No es dinero, no es que yo dejo a mi familia y me llegarán 10 millones, no. Sino que el abrigo del Padre, sino que la paz, el amor, ¿qué más? Ayúdenme. El gozo, la tranquilidad, la providencia, la benevolencia, la confianza. Eso es lo que te cubrirá y representará 100 veces más que esa amistad que no te hacía tan bien, que esa relación que no te hacía tan bien, que ese hábito que no te hacía tan bien. Amén. Ahora, vemos que es un proceso y que vamos por etapas y tal vez por estaciones. Yo quiero que lo veamos como un juego. ¿Quién ha jugado Mario? No sean, ¿cómo se llama? Tímidos. ¿Quién ha jugado Mario? Que creo que casi todos, ¿cierto? Escogí ese juego porque es muy conocido y porque fue muy famoso, e incluso los niños ahorita también tienen un acercamiento. ¿Cómo se desenvuelve este juego? Cuéntenme ustedes. ¿Por qué? Rescatar, hay que rescatarlo, pero para rescatarlo, ¿qué hay que hacer? Pasar pruebas y niveles, por allá lo dijeron muy bien. Son como mundos, ¿cierto? No le hice mundos. Exacto, sí, cada vez se aumenta la dificultad. Tenemos también algunas vidas, ¿cierto? Que nos impiden o nos ayudan a llegar. Entonces quiero que veamos nuestra vida cristiana y el ser radicales como un juego de Mario. No podemos llegar de una sola. Mario no salta y llega a la meta. ¿Cierto que no? Él tiene que pasar mundo tras mundo. Pero quiero que veamos eso. Para pasar el primer mundo, él tiene que esforzarse y, mejor dicho, hacerlo todo para llegar a la meta. Y cuando pasa la meta, ¿qué pasa? Sigue al siguiente, ¿cierto? Y otra vez comienza la lucha. Y salta y se vuelve grande y tiene alitas, creo.
Ah, por ahí nos están haciendo estrellitas y entonces vienen esos poderes que recargan sus fuerzas y van y nuevamente y de pronto alguien le... No me acuerdo cómo es que qué es lo que pasa cuando se vuelve transparente, creo que lo toca un honguito, bueno, entonces pierde su fuerza, pero sigue y llega a la meta y pareciera que ya lo va a lograr, ¿y qué pasa? Llega otro. Y así sucesivamente, ¿cierto? Y nuestra vida es así, y el ser radicales sí se puede de esa forma. Yo te quiero preguntar, yo tengo muchas preguntas y yo se las hago a ustedes porque de esa manera yo aprendo, entonces les comparto de la forma que yo aprendo. ¿En qué proceso están ahorita? ¿En qué proceso? Yo les cuento, digamos que algunos de los procesos que he llevado en mi vida. Digamos, para mí fue muy difícil comprender digamos que la relación en el hogar del rol de una mujer y de un hombre. Para mí me parecía, pero tenaz, ¿cómo así que una mujer tiene que estar bajo la sujeción del hombre? Y entonces yo estaba en la universidad y era revolucionaria, yo decía, las mujeres sí podemos, y todo lo que hace el hombre, y hasta estuve en un debate, les cuento con vergüenza. Estuve en un debate feminista y mejor dicho, y yo era ahí liderando, y no, es que las mujeres sí podemos. Y para mí fue un tema muy difícil, fue un proceso, fue un mundo, como decirle de Mario, donde tuve que pasar e ir aprendiendo, pero cuando dejé que la radicalidad se pusiera en mí en cuanto a ese tema, comprendí muchas cosas, cuando dejé que mi entendimiento se abriera. Entonces ya comprendí que en la Biblia en ninguna parte el Señor hace referencia a que la mujer sea menos o que esté más lejos de Él o que tal vez como el mundo lo quiere pintar. No, en ninguna parte. Lo que pasa es que Dios es un Dios de orden. Y a las mujeres nos dio unas características hermosas que a veces las intentamos abandonar. ¿Por qué? Por querer ser el hombre. Yo abandono mis características de mujer y entonces quiero ser el hombre. Y eso sucede. Y así con muchas cosas. Es digamos que algo cortico que les quiero compartir. Entonces comencé a entender que el hombre representa como la cabeza, que es Cristo, que es la protección. Y entendí porque sí, yo tengo la necesidad de sentirme protegida por mi esposo. Tengo la necesidad de tener una cobertura, como lo dice su palabra. Y es algo natural, es algo que está dentro de nosotros, pero a veces lo queremos cambiar y tomar, sí, como por donde no es, y vemos las consecuencias. Entonces, ¿qué consecuencias? Hablando de este tema, ¿no? Los hombres, ¿qué hicieron? Se lavaron las manos y dejaron la responsabilidad. Entonces ya vemos por qué un hogar comienza disfuncional, porque ya el hombre ya no está haciendo la cobertura, sino porque la mujer por intentar tomar eso, como que el hombre dejó esa responsabilidad, ¿cierto? ¿Qué más vemos de qué ha ocasionado esto que ustedes ven en la sociedad? Entonces las madres ya no están con sus hijos, ya no les pueden enseñar, corregir, acobijarlos con amor, y vemos muchos niños solos en la calle haciendo cosas que no le hacen bien, ¿cierto? Eso es otra de las cosas que ha ocasionado ese querer ser, mejor dicho, usurpar o tal vez tomar algo que no, que si siguiéramos conforme a lo que el Señor nos ha enseñado sería muchísimo mejor. Bueno, y retomo. Hay muchas cosas que cada uno de ustedes sé que les ha costado o que está en su proceso, ¿cierto? Tal vez conceptos, tal vez la fe, tal vez no podemos comprender que el Señor es nuestro sustento, sino que confiamos en nuestras manos. Eso puede ser un proceso para alguno de ustedes. Ahora, hay perlas en la palabra que nos enseñan y nos ayudan a comprender. Es como, no sé si ustedes han sentido esa sensación, como que si un velo se les quitara de los ojos, como cuando comprendemos algo y entendemos algo. ¡Ah! Claro, a esto se refería. Claro, el Señor nos está enseñando. Quiero tomar como temas que nos ayudan
a entenderlo a lo que me refiero. ¿Ustedes se acuerdan en la predicación pasada cuando el pastor nos enseñaba que hay demonios sordos y mudos? ¿Quiénes sabían? Yo no sabía. Y entonces esas perlas son las que me refiero. Cuando comprendemos algo y decimos, ¡ah! Claro, por eso es que los discípulos de pronto estaban allá, mejor dicho, ya sin voz, gritando con todas las fuerzas y ese demonio no salía. Y después nos dimos cuenta que es que era sordo y mudo. Y uno dice, vea, estas cosas. Y así pasa, la palabra tiene tantas perlas sobre cómo ser mujer, cómo ser hijo, cómo ser madre, cómo ser buen trabajador, sobre todo. O hay algunas doctrinas de hombres que dicen que hay que alabar a los ángeles. No sé si ustedes lo han escuchado, ¿cierto? Que hay que orarle a los ángeles y ponerle, no sé, creo que velas o algo así. Y a veces nos dejamos ir por esas corrientes. Y en Colosenses 2:17, es una perla que les pongo ahí, nos dice que no. Y también el primer mandamiento nos dice que no hay que desviar nuestra adoración, no hay que ser idólatras hacia otras cosas, ni hay que hacer semejanza de lo que hay en el cielo ni en la tierra. Entonces, si supiéramos y si tomáramos estas perlas, comprenderíamos, ¿cierto? Y ya superaríamos, digamos, que ese nivel o ese mundo. Dice Colosenses 2:17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero, no, creo que esa no es. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Les invito a que lo leamos en una versión más entendible, en la PDT, en la NBI, y vamos a entender. Ahí habla sobre eso, sobre el culto a los ángeles. Entonces, cuando vemos estas perlas de la palabra, dice, no, eso no está bien. Y entonces, cuando lo acogemos con radicalidad, entonces ya superamos ese nivel, ¿cierto? Son algunos temas que les estoy, digamos que diciendo al azar, pero en la palabra está muchísimas cosas. Otro de los temas que una vez hubo confusión aquí en la iglesia. ¿Ustedes se acuerdan cuando la pastora arrancó una hoja de la Biblia donde separaba el Antiguo Testamento, que la mayoría de las Biblias dice así, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Eso fue una confusión, porque entonces dijimos, pero ¿cómo así? Trajimos a nuestra mente ese versículo que dice que ni una tilde y ni una jota se podría cambiar. Y eso hubo una confusión, pero quise retomar esto porque a veces también lo malinterpretamos. Y es que no se trataba de eso. Se trataba de que el contexto, de que la palabra es una sola y de que no podemos separar antiguo pacto y nuevo pacto, y entonces dejamos la ley atrás y no, ni siquiera la volteo a mirar. Ese acto fue para eso. Ese acto fue para decir, acogemos la ley. Y ese versículo no habla de eso, no habla de que tú no puedes perder una hoja de tu Biblia porque entonces estás pecando. Habla de que tú no puedes tergiversar la palabra, de que tú no le puedes quitar un mandamiento a tu conveniencia, ni tampoco agregar un mandamiento a tu conveniencia, ¿cierto? Entonces ya estamos tal vez comprendiendo un poco lo que me quiere hacer explicar, ¿sí? Hay muchas cosas en las que nosotros tal vez estamos en proceso de entender. La Navidad. A nosotros nos enseñaron que es el nacimiento de Cristo, pero si vamos a la historia, el 25, el 24, no nació Cristo. A nosotros nos enseñamos que es el amor y que el arbolito es porque estamos en familia y las luces, pero si vamos a mirar, no es. Y con esto yo no te estoy juzgando, sino te estoy invitando a que tú seas radical en todo y que escudriñes la palabra y que no hagas caso lo que nosotros te decimos acá, el pastor, la pastora, sino quién es el que trae el convencimiento, Cristo. Sé que algunos de acá la celebramos.
Sé que algunos de acá decimos, sí, eso es en familia, está bien. Yo no estoy entrando a juzgar, sino lo que te estoy compartiendo es que para mí, porque me he acogido a esa radicalidad, he entendido y el Señor me ha traído la convicción a mí, a Catherine, ¿sí? A mí y a mi esposo. Y no lo hacemos. Porque comprendí y entendí de una forma que no, digamos que se cambió un poco. Que ese trasfondo no es tan cristiano como nos lo vendieron. Entonces quiero invitarte a eso, a que evalúes cada proceso en el que estás, a que evalúes cada acción, a que evalúes cada nivel, como decíamos de Mario, y que sigas en tu proceso. Que sigas en tu proceso. Pueden haber cosas difíciles de las cuales soltarnos. Pueden haber cosas difíciles de las que estemos demasiado apegados. Pueden haber conceptos que todavía no nos cuadren, como eso que les decía de la sumisión o del orden que el Señor le dio a la familia, o tal vez dejar los lugares donde bailar, donde se toma mucho alcohol. Algunos dirán, ay, pero eso es alegría, gozo. Pero cuando dejamos entrar la radicalidad a nuestra vida y a través de la palabra comenzamos a comprender todo esto, entonces el Señor va trayendo el convencimiento y nuestros pensamientos van siendo renovados y vamos siendo nuevas criaturas como lo hemos entendido en su palabra, ¿cierto? Ahora, importante, todos estamos en procesos diferentes, todos, absolutamente todos. Así seamos esposos, así seamos padres e hijos, así seamos hermanos, estamos en procesos diferentes. Y tú no puedes, porque ya superaste ese nivel o porque ya comprendiste ese nivel, llegar a juzgar a la otra persona, ¿cierto? Entonces, te lo pongo nuevamente con la Navidad. Tú no puedes ser piedra de tropiezo y llegar a juzgar y condenar a tu hermano porque él sí lo celebra. Lo que tú puedes hacer es compartir de tu convicción, pero tu hermano es el que tiene la decisión de hacerlo o no, ¿cierto? Tú no puedes llegar a condenarle porque él te lo encuentres en la salida de un, como le dicen en La Rosa de Guadalupe, en un antro. Aquí no le decimos así. Tú no puedes llegar a condenarlo. Él está en su proceso. Para él de pronto ese tema ha sido difícil soltarlo del mundo, que para ti fue lo primero que soltaste, ¿cierto? Pudo ser. Y asimismo, esa persona no tiene por qué llegar a juzgarte a ti si tú estás en tu lucha con alguna cosa, con algún mal hábito, con lo que ves, con tus acciones, con tus pensamientos, con tus convicciones, con lo que estás aferrado. ¿Recuerdan cuál era la otra palabra del título? Religiosidad, muy bien. Antes de esto, vamos a Efesios 4, por favor. Efesios 4, 11, 16. Y lo vamos a leer todos a una sola voz, fuerte. ¿Listo? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿De qué está hablando ahí? De los ministerios, ¿cierto? Que puso en la iglesia para el servicio de la iglesia. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento
de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Esto es quién? Cristo. De quien todo cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose con amor o en amor. En amor, sí. Lo que leímos es como un proceso, ¿cierto? Primero dice que aún nos dotó ¿de qué? Para ser maestros, apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, ¿cierto? Entonces, con este versículo podemos entender que todos tenemos dones diferentes, que todos no podemos venir a cantar, porque entonces imagínense, todos acá así, ni siquiera podemos alzar las manos. O que todos no podemos estar en la puerta, porque entonces ¿a quién le damos la bienvenida? ¿O quién nos guía entonces la alabanza? Que todos no podemos predicar o estar aquí en un domingo, porque no quiere decir que no lo podamos hacer, sino todos al mismo tiempo. Porque imagínense, nada se entendería, ¿cierto? Por aquí habla uno, por aquí el otro, por aquí el otro. Sino que el Señor es de orden. En ese primer versículo vimos eso. Y con eso también conlleva que todos tenemos diferentes características o fortalezas, ¿cierto? Tenemos unas fortalezas para hacer algunas cosas y otras. Después viene en el versículo 12, por favor, me lo recuerdas. A fin de perfeccionar a los santos. Dice, ¿a fin de qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este versículo es muy importante porque es lo que estamos hablando. No podemos llegar a juzgar, ¿se acuerdan que estábamos diciendo eso? Porque estamos en procesos diferentes, pero sí podemos edificarnos, pero sí podemos corregirnos. Y más adelante dice cómo hacerlo. Dice que en amor. Cuando hay amor, tú le hablas bien a tu hermano. Cuando hay amor, no te crees superior a tu hermano. Cuando hay amor, lo dices de la mejor forma, ¿cierto? Porque lo que quieres es que él surja, que ella salga de su proceso, que ella o él puedan entender. Entonces, en este proceso de niveles que estamos pasando, hemos aprendido que hay que ser radicales, que hay que tomar una decisión, que hay que santificarnos, ¿cierto? Que hay que ser rígidos y cambiar desde lo más básico. También hemos aprendido de que no todos vamos en el mismo nivel. Y de que no todos hemos comprendido varios temas de la misma forma, ¿cierto? Y aquí, hasta donde vamos en este espacio del mensaje, hemos entendido que no podemos juzgar, pero sí podemos corregir, en amor, enseñándole. Ahora sí vamos a ver la otra contraparte, que es ser religioso. A veces pensamos también que ser radical es religioso. Pero no, vamos a ver qué es una persona religiosa. Dice, así como lo definimos en un principio, en el diccionario la palabra radical, religioso en el diccionario dice que ha tomado el hábito. Ese hábito se refiere a un rol o lo hace en referencia a un rol. En una orden religiosa que practica rigurosamente, cumple sus obligaciones y preceptos que profesa. Eso dice el diccionario de una persona religiosa. Ahora, aunque aquí lo tome ese hábito, el hábito como en forma de lo que les decía, de rol, de una persona que asume un rol en una congregación religiosa, dice, me llamaba la atención ese otro significado de hábito, tomándolo desde una parte rutinaria, desde una parte de que yo lo hago ya porque lo hago, porque todo lo he hecho desde hace 1000 años, desde hace 10 años y lo sigo haciendo día tras día.
¿Por qué me llama la atención? Porque eso es más fácil entender un religioso de esa manera. Eso es ser un religioso. De que venimos a la iglesia porque venimos todos los domingos, porque no sabemos más ya qué hacer. O cantamos porque no sabemos la canción, pero no cantamos con entendimiento. Entonces vamos a definir esa persona religiosa de esa manera. Cuando hacemos las cosas aquí en la iglesia o en nuestro corazón, en nuestra oración o cuando alabamos de forma rutinaria, sin el corazón o sin la intención, sino solamente lo hacemos por hacer. ¿Listo? ¿Cómo sabemos que estamos siendo religiosos? Porque tenemos una sensación de estabilidad. ¿Se acuerdan que les decía anteriormente que cuando nos sentimos cómodos, ¿qué pasa? No está bien. Cuando estamos siendo religiosos, nos sentimos bien. Cuando estamos siendo religiosos, esa parte de confort nos dice, estamos bien. Cuando estamos siendo religiosos, llegamos a un fetichismo. ¿Qué es esto? El fetichismo son cuando tomamos o adoptamos rituales. Incluso acá en la iglesia también cristiana lo hacemos. Entonces, que ya levantamos las manos, no porque lo sentimos, sino porque decimos que la presencia del Señor desciende así, entonces yo la levanto y ya. Sin de verdad pedirlo de corazón, sin disponer el corazón, sino, yo quiero que la presencia del Señor llegue, entonces levanto mis manos y ya. Y no lo hacemos con el contexto que debería ser. Entonces también de pronto entramos a un ritual. A veces nuestra oración se vuelve un ritual o una rutina. Entonces ya sabemos que comenzamos, se vuelven también muletillas. Digamos, gracias Señor. O ayúdenme con otra muletilla de nuestra oración. Bueno, eso no se cuenta tanto porque es el cierre. Oh Señor, que se haga tu voluntad. Bueno, sí tienes razón. Pero sí, se vuelve como, Señor, gracias por este alimento. Amén y amén. Cuando oramos por los alimentos, que ni siquiera los sentimos, sino, Señor, gracias por ese alimento. Amén y amén. Es como si fuera una repetición, como si fuera algo sin sentido, ¿cierto? Cuando estamos siendo religiosos, tenemos una silla de juez y la cargamos para todo lado. Entonces, vemos a la hermanita entrar con su, no sé, ¿qué decimos? Con su cabello de muchos colores. Y colocamos la silla y nos sentamos. Véala, ¿qué tal eso? Ese cabello, ¿qué le pasa? Bla, 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 bla. Y después terminamos de hacer nuestro juicio, nuestro examen. Tomamos esa silla y nos la cargamos. Y entonces vemos a alguien en la calle y la acomodamos otra vez. Véalo, allá tomándose una cerveza. Claro, es que yo sí sabía, bla, 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 bla. En cambio yo, bla, 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 bla. Entonces, otra vez, la cogimos al hombro y cargamos con ella. Cuando estamos siendo religiosos, eso pasa. Y te pregunto, ¿tú tienes tu silla de juez aquí? ¿La trajiste? A veces nos pasa, pero cuidémonos, porque eso no es ser radical y eso es lo que el Señor no nos ha llamado. Estamos siendo religiosos. También hay una necesidad de apariencia cuando estamos siendo religiosos. Entonces, en la casa no oramos, pero aquí sí venimos y nos colocamos acá, en primera, y entonces gritamos y alzamos las manos y ni siquiera sabemos qué estamos diciendo, sino con los ojitos como medio abiertos a ver si nos están viendo. Si no nos están viendo, entonces gritamos más duro para que nos digan, ¡uff! ¡Qué santo! ¡Qué celestial está haciendo! Tenemos esa necesidad de demostrar. Cuando estamos siendo religiosos no nos evaluamos. Entonces solo evaluamos a nuestro hermano, evaluamos a nuestros padres, es que usted, es que usted, es que usted, a nuestros hijos, vea que en la iglesia el pastor dice que usted y usted y usted, pero nosotros, si no nos estamos evaluando, estamos siendo religiosos. Y cuando no tenemos un proceso
sino estamos en una continua repetición. Pongámoslos en ese contexto de Mario, cuando no podemos avanzar de ese mundo, sino que perdemos y perdemos y volvemos a perder. Y al principio como que nos dolía, pero ya después como que, ya no, me quedé ahí. También estamos siendo religiosos. Cuando en algún tema que el Señor quiere enseñarte, que el Señor quiere corregirte, y tú te quedaste patinando y patinando y patinando porque no quieres aceptar, porque no quieres cambiar, porque no quieres soltar el mundo, entonces ya te convertiste en un religioso, porque te quedaste patinando ahí. Ahora quiero concluir con 4 cosas que quiero que llevemos en nuestro corazón. ¿Listo? Si los que están anotando, por favor, anótenlo. Los que están colocando atención, me están mirando, quiero que por favor, de todo el mensaje y de todo lo que vimos, se lleven estas 4 cosas en su corazón. La primera, ser radical no es lo mismo que ser religioso. Ser radical es bueno, ya vimos que es bueno, porque es la intención de cambiar desde las simientes, la intención de cambiar desde la base, es la intención de cambiar en tu totalidad, ¿cierto? Y ser religiosos, vimos que es otra cosa. Segundo, nuestro nuevo nacimiento debe ser radical y debemos superar cada nivel de esta manera. ¿Cómo? Siendo radicales. Entonces ya vimos que el nuevo nacimiento que el Señor nos explicaba ahí es cambiar desde la simiente, desde la base. Y vimos que eso lleva un proceso y que lleva temas por entender y que cuando superamos este tema, vamos con otro, ¿cierto? Y que cuando superamos este tema, vamos con otro. Y así hasta que Cristo sea en nosotros y sea el que viva por nosotros. Tercero, ser radical no nos da la autoridad para juzgar, pero sí para corregir en amor, sin perder la radicalidad. Esto de sin perder la radicalidad, quiero que seamos muy enfáticos, o quiero ser muy enfática. ¿Por qué? Porque vemos que el mundo ahorita se entró muchísimo en las iglesias. Entonces, ya vemos que, mejor dicho, en el mundo entre más oscuro y más luces hayan, entonces más jóvenes hay en la iglesia. Entonces eso lo aplicamos a la iglesia porque queremos que todos los jóvenes vengan a la iglesia. Tengamos cuidado. Sé que algunos de pronto no están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Y es un tema que de pronto estén en proceso de comprender. Pero yo estoy segura y yo quiero ser radical en esto. No hay necesidad de convertir una iglesia con las cosas del mundo. Nosotros como iglesia deberíamos convertirlos a ellos. Deberíamos contagiarlos a ellos, deberíamos enseñarles lo que verdaderamente es el gozo, lo que verdaderamente es la alegría. Cuando danzamos aquí sin necesidad de música que te lleve a incitaciones sexuales ni nada de eso, ni incitaciones de perder tu conciencia, sino que en plena conciencia podemos gozarnos, ¿cierto? Entonces, ese tercer punto, sin perder la radicalidad. No pierdas tu radicalidad por encajar en el mundo. No pierdas tu radicalidad porque el otro te está juzgando. Incluso puede ser un mismo cristiano. ¿Usted no celebra la Navidad? Ay, es que usted no baila. Ay, es que usted... Y entonces, como no queremos sentirnos fuera de onda, comenzamos a negociar nuestros principios y a negociar la radicalidad que ya hemos adquirido. Ahora, número 4. Si no hay crecimiento, sino repetición o hábito, estamos siendo religiosos. ¿Listo? Quiero que se lleven esto en sus mentes. Si no hay crecimiento,
sino repetición o hábito, estamos siendo religiosos. Y aquí en crecimiento puse la palabra confrontación. Entonces quiero preguntarte, ¿hoy fuiste confrontado? Espero que sí. Porque ese crecimiento es la confrontación de nuestra humanidad, de nuestros deseos carnales, de nuestros hábitos. ¿El domingo pasado fuiste confrontado? Y así sucesivamente. Cuando entramos en la presencia del Señor, somos confrontados, porque si no hemos sido confrontados, algo pasa. Si no has tenido una confrontación en tu espíritu de tener que cambiar algo, de tener que mejorar, de tener que avanzar, es porque estás estancado, es porque estás en un confort, es porque llegaste a un nivel de sentirte tal vez bien o tranquilo, sin tener ese afán de cada día ser más puro, de ese afán de cada día crecer, ¿cierto? Y quiero cerrar este tema con algo un experimento físico, para que cuando nosotros vemos, digamos, que las cosas o las visualizamos más naturales o más visibles, podemos entender muchas cosas, ¿cierto? Digamos, si alguien nos habla de la gravedad y nos dice las fórmulas y nos trata de explicar, si nosotros no lo vemos, no lo comprendemos, a eso me refiero. ¿Cómo es la forma más fácil de entender la gravedad? Cuando tú tiras algo. Entonces ves que ese algo, esa cosa, está siendo atraído hacia el centro de la Tierra y tú dices, eso es la gravedad, ¿cierto? Así lo entiendes mejor que cuando te tratan de explicar de mil formas con las palabras. Así que yo quiero que este mensaje lo llevemos en el corazón de esa forma. Imaginémonos un vasito con color rojo, con tintura o pintura color roja. ¿Listo? Un vasito. ¿Qué pasa si yo quiero convertir o quiero ahora que ese vasito tenga el color blanco? Que ya no sea rojo, sino blanco. Entonces yo intento echarle blanco para que se vuelva blanca. ¿Ustedes creen que está bien? ¿Qué pasa? Se vuelve rosado, se vuelve un rojo más clarito y por más blanco que le echemos, cada vez como que va tornando un color, pero podemos gastar muchísima pintura y no va a tomar ese blanco hermoso que queremos, ¿cierto? Así pasa con la radicalidad. Si nosotros no vaciamos ese vaso, lo lavamos, lo enjuagamos, le quitamos toda esa pintura roja y luego sí echamos la blanca, no vamos a lograr lo que queremos o no vamos a entender, ¿cierto? Y así pasa con la radicalidad. Si tú estás en un proceso que quieres comprender, pero no sueltas tu concepto humano, no sueltas y no tratas como que de acomodar a Dios a ti en vez de tú acomodarte a Él, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Entonces, yo te invito, en ese proceso que tienes en mente, en ese tema que no has podido con la iglesia o con la Biblia, que no has entendido muy bien, que te sientes confrontado, que dices, pero Señor, no me cuadra, o que estás luchando con algún hábito, algún vicio. Conocí muchas personas que llevaron años soltar el vicio del cigarrillo, el vicio del alcohol, de la pornografía. Años, porque eso es natural. Eso es de humanos. Tienes que vaciar totalmente ese vaso. Tienes que tomar una decisión. Tienes que ser radical. Tienes que dejar que el Señor obre desde la raíz. Amén. Te invito por favor que te pongas sobre tus pies.